Bueno, soy Daniel de Mendoza, músico y compositor contrabajista de Bogotá. Soy el director del Bogotá Colectivo de Compositores, que fue una plataforma que hicimos durante la pandemia con el apoyo de una beca de artes de activación de redes, en la cual lo que hicimos básicamente fue crear un colectivo de artistas y de músicos para componer y crear nueva música en Bogotá, inspirados en problemáticas socioambientales del país. Entonces, hicimos todo un proceso de formación, investigación, también de compartir, de laboratorios, donde cada uno de los compositores del colectivo, que fuimos 5, creó su propia composición basado en todo esto y bueno, luego entre los mismos 5 montamos esta música, la grabamos, hicimos algunos videos y bueno, todo esto es lo que vamos a compartirles en estos 3 días de evento que tenemos programados como cierre del proyecto, que esperemos nos puedan acompañar, que van a ser hoy, mañana miércoles y el viernes, todos por el Facebook de la Facultad de Eventos de la Universidad Javeriana. Y aquí ya está conmigo uno de los invitados que ya estábamos hablando aquí los dos, aunque ninguno pueda escucharnos, que es Adrián Sabogal, que también hizo parte del colectivo como formador y es un gran músico y compositor y amigo. Entonces, Adrián, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Dani, por la invitación a este tremendo proyecto y pues a este espacio también y muy agradecido compartir con el colectivo de compositores que son todos unos artistas increíbles que admiro personalmente mucho y también grandes amigos. Qué lindo, Adrián, gracias. No, para nosotros fue un placer tenerlo en el proyecto. Adrián ya hace, aunque es guitarrista de jazz y también compositor, hace yo creo que más de 10 años se ha metido muy profundamente en el estudio e interpretación de la música del Pacífico, de la marimba, y hace poco creó, bueno, poco no, tal vez ya hace algunos años también, creó una organización que se llama Marimbea, que es muy bonita, desde la cual él promueve toda la cultura del Pacífico, no solo la música, sino las costumbres, la cultura, la gastronomía y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Si querían contarnos un poquito de Marimbea. Vale, claro que sí, Dani. Maribea es una organización que se ha encargado de promover la cultura del Pacífico, inicialmente a través de la música. Digamos que la evolución del proyecto inició como un taller musical, compartiendo pues como los elementos musicales que hay en el sur del Pacífico, comprendiendo los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que es donde se da esta manifestación de marimba y cantos tradicionales. Y poco a poco se fue convirtiendo en una organización que, como usted lo mencionaba, pues no solamente promueve la música o enseña la música, sino también promueve todos los valores culturales de estas comunidades. Y no solo eso, sino que en retorno también genera oportunidades de ingresos, oportunidades de visibilización, redes de apoyo para todas las comunidades culturales de estas regiones. Entonces, pues es un proyecto que tiene lo hacemos de varias formas. Luego, si hay tiempo, les extenderé esto, pero pues por ahora, el que quiera saber un poco más se puede conectar ahí a las redes como Marimbea. Buenísimo, Adrián. Sí, Adrián hizo parte dentro del proyecto como formador. Estuvo detrás de la formación de música tradicional del Pacífico para todos los compositores, que fue como una parte de la base del proyecto. Y para contarles rápidamente de qué trató este proyecto Tribuga, básicamente con el colectivo lo que hicimos, lo que queríamos hacer era crear todo un grupo que pudiera generar contenidos artísticos que visibilizaran y se inspiraran también en diferentes problemáticas del país para hablar de ellas mismas desde diferentes perspectivas, que digamos no son como las comunes, sino desde el arte, desde el sonido, desde la ilustración, el video, la danza incluso. Entonces, el primer proyecto que quisimos hacer es el proyecto Tribuga, que era basado en la problemática con respecto a la construcción del puerto de Tribugá en el Golfo, cercano aquí, en el Golfo de Tribugá. Entonces, todo el colectivo estuvimos haciendo investigación, conociendo más la problemática y también inspirándonos en toda esta sonoridad que existe en el Pacífico colombiano. Y Adrián hizo parte, digamos, fundamental de esa formación y asesoría también en música del Pacífico. Entonces, ahora les voy a dar entrada a nuestro segundo invitado, que también fue uno de los compositores del colectivo, que es Juan Ignacio Arbaiza. Él es un saxofonista y multiinstrumentista peruano que ya lleva radicado varios años aquí en Colombia. Es un gran amigo también y un gran músico. Entonces es un placer poder tenerlo con nosotros. A ver si Juan anda por aquí. Hola Dani, hola Adrián. Hola Pues Juan, nada, ¿cómo va todo? bien. Muy contento de estar aquí con ustedes y con todos los que nos están viendo
para compartirles este proyecto tan lindo. Súper. Juan Ignacio también tiene otros proyectos maravillosos como La Gran Resbalosa, también en Chasqui con el que tocábamos y bueno, ha tocado en muchos grupos de jazz y de músicas tradicionales de Colombia. Es un gran referente, siento yo, de la música, como esa mezcla entre la música folclórica y el jazz y otras, y la improvisación también. Entonces es un placer tenerlos a ustedes dos aquí con nosotros esta noche. Y bueno, vamos a ahorita hablar también un poco de toda esta música tradicional y cómo en el mundo académico se estudia, se pueden estudiar. Bueno, vamos a conversar un poco sobre todo esto. Pero para empezar, quería que viéramos un pequeño documental, que más que documental acaba siendo como un cortometraje muy bonito que hizo Camila Camacho, que fue la artista visual del colectivo. Entonces vamos a pasar a verlo para que todos también conozcan un poco más de qué se trató este proyecto y la música y todo lo que giró alrededor del proyecto Tribuga. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Soy Daniel de Mendoza, soy compositor y contrabajista de Bogotá y soy el director del BCC, del Bogotá Colectivo de Compositores, que fue una plataforma que creamos este año, en el 2020, para crear un colectivo de compositores en Bogotá que cree música nueva inspirada en diferentes problemáticas del país, en este caso sobre la construcción del puerto de Tribuga. Y lo que hicimos básicamente fue reunirnos a compartir material de composición, ideas que tenemos para conocer diferentes problemáticas y opiniones sobre el territorio. El sonido del quemado, digamos que es como darle un latigazo. ¿Dónde está el uno ahí? Mi nombre es Adrián Sabogal, soy músico, compositor, gestor cultural y soy el director de Marimbea. ¿Por qué? ¿Por qué? Que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y va, ¿por qué? En este momento estamos articulando el trabajo de Marimbea con Bogotá Colectivo Compositores en este proyecto llamado Tribuga, haciendo una contribución de lo que hemos recogido nosotros como Marimbea, juntándonos con los maestros y maestras tradicionales del Pacífico colombiano para que el colectivo de compositores tenga este material, estas herramientas para crear sus propias composiciones basadas en este material. Soy percusionista. Para mí el proyecto representa una oportunidad de generar conversaciones a través de la música, como de llevar la música hacia esos otros lugares que de pronto no parecen tan evidentes, pero que son cruciales. Y también fue un poco de conocer más de la temática que nos estaba reuniendo, ¿no? Del Golfo de Tribuga y estar más enterados de lo que pasa en el país. Soy músico e ingeniero de sonido y también me considero artista en el ámbito sonoro. No he tenido la experiencia de estar en todos los procesos de conceptualizar cosas que después se van a representar o reflejar en la música, y pues es muy enriquecedor porque hay conversación, ¿no? Empieza a verse más los reflejos desde que no son meramente musicales, sino en las ideas, en compartir espacios, en ya no necesariamente estar hablando de música o conceptos, sino pues del almuerzo, de lo que nos abarca la vida. En todo eso siento que pues es también justamente lo que está buscando el colectivo, entonces pues maravilloso. Pero paramos bien, que es difícil contar. Todos dejan a Andrea ahí. Sería muy bacano que llegáramos. No, vamos a llegar algún día. Soy Lorenzo Márquez, soy compositor
y cantautor. Fue un proceso muy colectivo, para mí eso fue como lo más chévere. Por lo general trabajo mucho solo y en el colectivo fue chévere que interactuamos mucho, como aprendiendo técnicas de composición de cada uno, teniendo opiniones de las obras de cada uno y del proceso de cada uno, a componer con un fin común, que eso me parece muy chévere. Es algo no tan común en cómo hacemos música hoy en día. Parte clave de la metodología del proyecto también fue dar un espacio para el arte del territorio. Los 5 compositores crearon sus piezas musicales y luego de tenerlas tuvimos espacios de laboratorios de creación, talleres y pues, espacios de reflexión también con 4 músicos y artistas de Certegui y de Quibdó, y ellos ilustraron, generaron también poesías, textos escritos, narrativos, que van a estar reflejadas al final en un librillo, que es el resultado final del proyecto Tribugá, en el que va a estar el CD y luego el compendio de todo el proceso, con la investigación, sistematización de experiencias, que terminan componiendo la totalidad de lo que significa el proyecto Tribugá. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Es un placer para nosotros compartir este espacio con ustedes y los alumnos del programa de Educación Artística para tener en cuenta otras sonoridades, otros espacios, otras miradas de la música que debe de ser incluyente en todos sus aspectos, no solamente la música del territorio, sino tener una escucha de cualquier manifestación, desde cualquier formato y de cualquier intencionalidad. Así que felicitaciones y feliz tarde. Mi nombre es Andrea Hoyos, yo soy pianista y compositora del colectivo. Por lo menos en mi vida yo he estado muy como entre ser sideman y ser directora, pero es muy chévere poder estar en un proyecto donde uno no es ni lo uno ni lo otro, sino como que todos nos vamos pasando la batuta, y creo que uno puede aprender mucho de la vida con este tipo de proyectos, porque definitivamente creo que podrían cambiar mucho el panorama de la ciudad y pues hacernos creer que el de al lado es nuestro amigo. ¿Todos están desafinados, no? Yo soy Juan Ignacio Arbaiza, soy músico, compositor, saxofonista, flautista, percusionista. ¿Por qué creo que es importante? Bueno, creo que es importante hacer arte, creo que es importante juntarnos a crear, creo que es importante que esto exista, no solo importante, diría fundamental. Pues sin esto básicamente yo no podría vivir, sin este tipo de proyectos y gestiones y juntas. Entonces creo que es importante para mí por eso. Y de ahí en adelante, pues para el que llegue a oírlo y se contagie un poquito de lo que está pasando y se alegre o se intrigue porque unos bogotanos están hablando de Tribugá o porque ellos hacen música así que suena de una u otra manera, pues es también una posibilidad, ¿no? Y puede pasar, y creo que eso también pues es importante. Bueno, será un poco el video que hizo Camila Camacho para el colectivo. Espero se haya gustado, lo haya disfrutado. Creo que tampoco Adrián ni Juan lo han visto todavía, es estreno para todos prácticamente, entonces... Increíble, increíble, muy bacano y transmite toda la emoción que
por lo menos en la parte en que yo estuve involucrado, pues digamos que fue muy, muy emocionante, fue una cosa muy bonita y creo que el video transmite también, muy divertida también y creo que eso hace gran parte del proyecto y se transmitió también en ese video, que se divirtieron haciéndolo y que es una cosa que nos divertimos haciéndolo y eso hace la diferencia, como lo decía Juan, pues son actos, estos actos de creación, pues son vitales, yo creo que para todos los que estamos en este proceso, entonces, muy, muy bonito, muy bonito. Juan. No, tremendo. Pues ojalá, qué bueno que la vida fuera solo esos actos así de amorosos y artísticos, ¿no? Uno ve ese video y ojalá todos viviéramos así permanentemente. Eh, eso, Total. eso inmediatamente trae paz, trae amor, trae convivencia, empatía, trae todo lo lindo. Creo que rescata lo más bello del ser humano. Sí, qué lindo. De hecho, pues gran parte de la idea con la que surgió este proyecto también fue como pensar como en trabajar con amigos también, ¿no? Como en músicos que nos admiramos mucho y que nos conocemos ya, pero como juntarlos a todos en una misma sintonía, digamos, y con un mismo propósito, que es también hablar de otras cosas que pasan en el país. Entonces yo creo que como ustedes dicen, de lo que más disfrutamos y fue también como único de este proyecto fue ese como las relaciones humanas y cómo forjar a través de los talleres, laboratorios y todo, donde hablamos no solo de sí, técnicas de composición o de la problemática como tal, sino cada uno habló también de su perspectiva del arte, que entiende por arte, que entiende por la tradición, que entiende por muchas cosas. Entonces yo creo que a partir de ahí como que forjamos los lazos mucho más fuertes y también eso se ve pues en este video, se nota, y en la música que se creó también, como que hay mucho amor y mucha sintonía entre todos, que eso fue algo muy, muy, muy lindo de este proyecto. Entonces, pues bueno, podemos empezar también ya un poco más como el conversatorio que nos atañe para el día de hoy, que es hablar un poco de las músicas tradicionales y yo lo llamé músicas académicas, que Juan también ya estaba discutiendo también, como esta separación, que por supuesto a veces no es muy sana ni muy certera, pero una forma como de diferenciar la música que se crea desde los territorios y de una forma tradicional y otra música que se crea más a partir de un estudio más académico en las universidades o incluso que en un comienzo fueron tradicionales como el jazz, pero que ya hoy en día se han vuelto casi que más académicas a veces que la música clásica porque tienen también toda esta parte teórica como de pasos de cómo aprenderlo, que es un poco diferente, ¿no? Entonces, para empezar un poco con eso, quería preguntarle a Adrián, con todo su trabajo que ha hecho con Marimbea y todos estos años un poco como de formación, tanto él formándose como también formando a otras personas, ya que Adrián ha sido profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Bosque en la maestría de músicas colombianas también, enseñando un poco esta música tradicional dentro de una academia, ¿no? Entonces, una primera pregunta que quisiera hacerle a Adrián es, ¿cómo ha sido esa experiencia de dedicarse al estudio y divulgación de una música tradicional como la del Pacífico, siendo un músico de Bogotá, que entre todo tuvo una formación académica también, y de alguna forma cómo ha sido, sí, como la acogida de las comunidades donde ha ido a trabajar o aprender de los maestros tradicionales y las maestras con los que ha trabajado desde Marimbea y desde toda su formación en esta música? Vale, Dani, pues yo creo que pues ha sido un proceso extenso y con muchos matices diferentes. Realmente me costó varios años entender pues que es que digamos que que siempre hay un algo muy profundo detrás de la estética de la música como tal, como de una sonoridad, de pues digamos que eso no fue lo que me costó entender, sino lo que me costó entender durante ese tiempo fue que, que son cosas que no se separan, es decir, las tradiciones se manifiestan en los territorios de una manera muy auténtica, muy, muy natural y se dan a todos niveles, digamos, como la persona que es jornalero, que es profesor, que es celador, que es cualquiera, puede llegar en la noche y coger un cununo, coger una marimba y ser el maestro de estas expresiones, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí se da uno cuenta que
funciona en otro circuito esta música, y que por más de que uno, pues digamos, como que aprenda la estética, imite la estética, pues realmente hay un elemento que, que es inherente a haber nacido en el territorio, de tener ese linaje, y básicamente ahí es donde hay también una profundidad en lo espiritual, en lo que está relacionado en la función de esas expresiones culturales en el territorio, porque siempre la música, la gastronomía, la danza, siempre ha tenido una función acá en los territorios muy específica frente a diferentes circunstancias, algunas religiosas, otras circunstancias como de profanas, pero los últimos años sí es de encontrarme ya de cerca, como desde el principio siempre tuve contacto con maestros, pero en los últimos años he tenido como un contacto muy cercano con muchos maestros de diferentes regiones, y también entender que en cada región estas expresiones tienen unos matices diferentes, por más de que en todo el sur del Pacífico se toca música de marimba y se manifiestan los cantos tradicionales. Hay unos matices y una profundidad inmensa en cada municipio, en cada región. Hay algunos pueblos inclusive que tienen un ritmo que existe solo en un pueblo y que se toca solamente en una temporada del año. Entonces son como unas perlas que uno se va encontrando a medida que va profundizando. Y me he encontrado de todo, digamos, me he encontrado en el territorio quienes abrazan este proceso que yo llevo como persona, pues, blanca del interior, investigando, interpretando y difundiendo estas músicas, y pues gente que abraza los procesos, y gente que se opone, es normal, y esa tensión es normal, y pues lo que uno trata es de generar un diálogo con ambos para siempre estar como lo mejor alineado posible con los intereses de la comunidad, y poder llevar más oportunidades. Siempre ahora es como el norte que tenemos, pues a todos estos gestores, darles más visibilidad. Entonces cada vez yo me salgo un poco más del mapa, trato de salirme un poco más del mapa y ponerlos a ellos más en primera línea, pues que ellos son los protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces eso es como un resumen, no sé si respondí la pregunta, pero básicamente ahí, Sí. ahí Creo que se le fue a Adrián la señal, sí, se le fue un poco, pero bueno, un poco ahí creo que sí tuvo clara esa idea, y creo que fue interesante todo, como la forma en que, como decía, cada vez él se pone un poco más fuera del panorama, y como ve que tienes como que incentivar un poco el trabajo también, y ayudar a mostrar esta riqueza del Pacífico, ¿no? Que también, digamos, es un trabajo muy lindo que ha hecho Urián Sarmiento con Sonidos Enraizados, que él, claro, muchas veces está ahí detrás con ellos tocando, pero siempre es como el bajo perfil, y él es siempre como más bien mostrándonos a muchos de nosotros toda esa riqueza de la música, no solo del Pacífico, sino de todo Colombia. Y con este gran proyecto, los que quieran buscar los Sonidos Enraizados, tienen discos, grabaciones, videos sobre diferentes músicas tradicionales de Colombia, y es un trabajo muy, muy lindo que ha hecho Urián con esa organización. Entonces, mientras vuelve Adrián, que parece que se le fue el internet, podemos seguir hablando con Juan. Entonces, un poco algo que también quería preguntarles con esto que decía Adrián, porque claro, en la música tradicional toda esta música se suele aprender de una forma muy comunitaria, casi que familiar también, de tradición, pero se llega a uno al punto de que dice, bueno, en el caso de personas como Juan o Adrián, que también enseñan estas músicas de alguna forma en, en universidades y en otros ámbitos más académicos, cómo enseñar esta música en una universidad, cómo pasar sí, esa tradición sin que se pierda necesariamente esa tradición oral que es tan linda y tan importante para estas músicas, cómo poder llevarlas e incentivarlas en la academia o en una universidad sin que pierdan como su base y su raíz. Y un Sí, poco, es chévere la pregunta, Dani. Yo creo que estas músicas nunca van a perder su base y su raíz. El que no la ujú, va a conocer es el foráneo que va a ir a estudiarlas. claro, Pero digamos que las músicas están ahí. Por suerte en Colombia y en muchos países todavía, aunque cada vez la globalización y la manera de entender el mundo y la accesibilidad a todas las cosas
están perdiendo esa mistura, como decía Adrián, ¿no? Esas diferencias que tienen las músicas tradicionales, cada vez son tesoros más valiosos porque es mucho más difícil encontrarlas. Sin embargo, como volviendo a la pregunta, sí, creo que las músicas nunca van a perder eso, esas ya están. El que se tiene que intrigar por descubrir eso es el que las estudia, ¿no? Es tanto el estudiante que acaba de empezar como el músico que llega a estudiarlas. Y entonces, sí, suele pasar mucho que quizá en la universidad se abordan desde una perspectiva muy cerebral, ¿no? Como muy mental, entonces empieza a aparecer algo que a mí me parece fatal y es el método, ¿no? Entonces empiezan a salir métodos de marimba, por ejemplo, y eso no puede existir. O sea, un método de marimba es contradictorio con la tradición, porque y vuelvo a citar a Adrián lo que hablaba ahorita, hay muchos marimberos que cada uno toca diferente, incluso en una misma región. Entonces, ¿cómo vas tú a ponerte a decirle, miren, la marimba se toca así? Entonces, yo creo que lo correcto ahí como en la labor docente y es empezar a mostrar simplemente ejemplos y son como sorbos de esta música. Y ya el estudiante después tiene, si él quiere profundizar, tiene sí o sí la labor de convertirse en un investigador de esto y empezar a ir al territorio y empezar a hablar con los músicos y empezar a descolonizar su manera de pensar, ¿no? Porque si siguen pensando desde el punto de vista académico, se van a quedar cortos, muy cortos, y no van a entender realmente lo que enseña esta música, que va mucho más allá de tocar una escala o un acorde o un ritmo, sino tiene una complejidad que es sublime, que es como que no está a la vista de cualquier ojo, y ahí está lo lindo, ¿no? de adentrarse. Entonces, desde la academia, pues lo que yo trato de hacer es simplemente eso, darles unos sorbitos y despertarlos a que lo que está pasando en la academia es a veces muy ficticio y realmente tienen que salir a ver y un poco hacerle tributo al nombre que es la universidad que habla del universal, ¿no? Salir a ver el universo realmente, no quedarse en la burbuja que son esas paredes y esos edificios. Sí, súper. Un poco contextualizando a Adrián también, que se fue justo en ese momento. Le estaba preguntando a Juan, pero también quisiera que Adrián complementara un poco cómo ha sido llevar esta música que se enseña de forma más tradicional, digamos, en los territorios, y así la han aprendido ustedes, llevarla a un ámbito como, no sé, como la maestría de músicas colombianas en que estaba enseñando Adrián en el Bosque o algo así. Un poco que sea algo, Juan, muy interesante. Es claro, la música folclórica como tal no va a perder nada porque sigue tiene, digamos, su fortaleza y va a seguir en el territorio dándose de una forma natural y una forma muy, muy rica, pero cómo hacer para que al llevarla a este ámbito más académico que llaman algunos, cómo hacer para que de alguna forma también mantenga esa forma en que se aprende y no caer en esos métodos que dice Juan, que estoy totalmente de acuerdo que suelen ser terribles, como método de cómo tocar en la batería un currulado, no sé, como que se empiezan a hacer esas cosas que, claro, por un lado académico pueden ser útiles, pero que también se pierden, yo creo que el 80% de lo que en verdad viene con toda esta música. Entonces, no sé si nos quiere contar, Adrián, cómo ha sido esa experiencia de ambos lados, digamos. Sí, bueno, yo también, pues sí, estoy de acuerdo con Juan que hay mucha información sí, que no se puede poner ahí en ese compendio de un método como tal. Pues digamos que a pesar de que en las tradiciones y principalmente pues hablo de la que más conozco, que es la del sur del Pacífico, hay unos métodos que no es el método, sino hay unas formas más bien como de transmitir esta música y son herramientas muy poderosas que inclusive han estudiado como personas más entregadas como a la evolución pues de la formación con diferentes enfoques como la gente de Orff por ejemplo, el uso de las onomatopeyas en la tradición. Ese uso de las onomatopeyas es una herramienta muy poderosa que ellos hacen uso frecuente y porque a mí siempre me intrigaba y me intriga todavía pues cómo se llegan a elaborar precisamente cosas tan complejas o cómo se transmiten esas cosas tan complejas
de maneras tan orales y tan informales y a veces como tan sutiles y imperceptibles casi, cómo se llega a ese nivel de elaboración. Y digamos que un punto de partida, precisamente como para los niños, para los que están iniciando la música, y eso lo he visto repetido en todos los municipios, siempre hay como ese uso de las onomatopeyas como una herramienta eh, que pone un poquito más cerca pues a cualquier persona, porque todos digamos que la mayoría de nosotros hacemos el uso del lenguaje de manera cotidiana, entonces pues es una herramienta que tenemos a mano y eso nos hace asociar pues elementos de la música que pueden llegar a ser complejos si los llevamos a los términos más académicos, ¿no? Que son un lenguaje mucho más cerrado de las personas que hemos tenido algún acercamiento con ese tipo de aprendizaje. Digamos que yo considero que esas son, y lo que hemos hecho con Marimbea, digamos, también en un desarrollo como pedagógico, teniendo en cuenta que algunas veces pues transmitimos esta música a personas que ni siquiera son de Colombia o que siendo de Colombia, pues el Pacífico es como otro país, pues cómo los acercamos un poquito más fácil a esto, estas polirritmias tan complejas, a estos entramados también y ha sido a través del uso de herramientas muy orgánicas pero pues digamos que tampoco despreciando pues elementos como los conteos, como cosas así a veces, desde que sean herramientas, yo creo que más que no exista un método, lo importante es que no exista el método, ¿sí? Sino que de pronto existan muchos métodos diferentes y se vuelven herramientas o como decía Juan, formas de tomar esos sorbos de música, porque uno lo único que, no va a haber ninguno de los métodos que lo lleve a uno a completar todo el mapa, ya hablando técnicamente o estéticamente de la música y mucho menos de la profundidad, pues ya que hay más allá del sonido. Pero digamos, si cualquiera de las formas sirven para llegar, para mí son válidas. Llámese leer, llámese leer partitura, llámese el método OIO, por ejemplo, que es el método OI, perdón, del maestro Héctor Tasconde en la marimba. Cosas de esas ayudan a hacer una aproximación. Lo importante es que no se conviertan en mi perspectiva en el método, sino en un método o en una forma de acercarse. Entonces, esa es como mi perspectiva en cuanto a esa comunión, pues digamos, o choque también entre las diferentes formas de enseñar, ¿no? Ok, súper. Sí, igual, a veces yo también he pensado algo que estaba hablando con Juan el otro día, que era un poco, que él me decía, no, yo no estoy seguro si sí se debería enseñar la música folclórica como en las universidades, pensando en todo eso que también, como el riesgo hay de que como que se transformen en cosas que no son y como que se pierda mucho de lo que realmente es. Entonces, no sé ustedes como si piensan que sí debería enseñarse, mucho que todas las facultades en Colombia de música deberían tener música folclórica, ¿están de acuerdo que sí, que no? ¿O bajo qué condiciones, qué ventajas y qué desventajas creen que tendría esto, tanto para la gente de las ciudades que están tomando esas clases, como para la música como tal, para las comunidades? ¿Tendría alguna ventaja que se reconociera más como una materia dentro de las escuelas de música? ¿O que sí, como qué desventajas y ventajas tendría tanto para los del territorio como para los estudiantes de las universidades y los músicos que se están formando más académicamente? Yo creo que es importante, muy importante como para forjar identidad también. El tema es cómo se abordan, ¿no? Que no se pueden abordar de la misma manera en que se están abordando otras músicas ya estudiadas antes. Creo que ese es el tema. Quizá ahí, si no hay como un cambio del chip y si no se traen a los maestros o si no dentro de la universidad se incluye ir al territorio a conocer estas músicas, creo que sí habría una deficiencia y podría pasar esto que, que dice Adrián como de un único método, ¿no? Como el método Berkeley, pues, por ejemplo, pues que todos estudian y entonces todos terminan tocando igual y es muy aburrido, ¿no? Yo igual tengo muchas reservas con la idea de escribir estas músicas, me parece que siempre se queda corto y que es un arma de doble filo porque puede llegar a que el método escrito, digamos, el músico lo estudie solamente hasta ahí, ¿no? Y se conforme con eso.
Entonces yo siempre prefiero enseñar estas músicas oralmente, nunca escribirles nada a los estudiantes y retarlos a trabajar la memoria, que es algo que trabajan poco ahora los músicos, ¿no? Y trabajamos poco en general todos, ya no memorizamos casi nada. Pero, pero para responder la pregunta, yo creo que sí, es muy importante. Ojalá en el énfasis de jazz de la Javeriana de Músicas Populares hubiera un compendio de muchas músicas colombianas y que estuvieran dirigidas o codirigidas por maestros en cada territorio y que cada semestre se vaya por lo menos una vez a estudiar con ellos un par de semanas. Creo que sería increíble, sería la mejor universidad de Colombia la que haga eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo estoy muy con Juan en que esos espacios son fundamentales y yo creo que sí, digamos, en esos espacios siempre se gestan, digamos, para mí, en mi ejemplo, donde yo me empecé a enamorar de la música colombiana, no fue en los territorios, sino fue en la Universidad Javeriana, en espacios abiertos por el maestro Juan Sebastián Ochoa, por Jorge Sepúlveda, en talleres que habían de gaitas, de marimba. Ahí fue donde yo me encontré inicialmente con esta música y fue, digamos, en el momento en que decidí tomar este rumbo y por eso considero que estos espacios como son multiplicadores también de todas estas músicas y son trascendentales por eso. Y también estoy de acuerdo en que el método es, o la forma en que se vayan a exponer también son súper importantes. Eh, Siempre el acompañamiento también de las personas en territorio es fundamental porque como lo hablaba, no solamente se trata como de llegarle a la estética, de cómo se hace, de cómo funciona, de cómo se encaja una cosa con la otra, de cómo suena, sino también estas personas pues nos dan todo ese contexto y todo ese bagaje que así imitemos exactamente los sonidos y todo esto que es la ciencia también muchas veces de cuando se vuelve un poco estéril pues el ejercicio musical pues es como es el ejercicio del sonido per se y básicamente ellos se encargan de transmitirle a uno eso, ¿no? De transmitirle a uno las historias, las leyendas, el por qué se hace y la misma energía, la vibración misma de la persona que es de allá, que vive el contexto del territorio, que ha crecido allí y eso es fundamental a la hora que esas músicas pues también tengan un espíritu, que conserven un espíritu y se enseñen de esa forma. Entonces, eh, totalmente de acuerdo en que hayan muchos más espacios. Celebro mucho que haya una maestría de músicas colombianas en el Bosque y en Colombia y que haya esa oportunidad. Obviamente hay cosas que se están evolucionando, pero hay procesos muy, muy interesantes que ya, como mencionaba Juan, están llevando personas a los estudiantes al territorio. En mi clase, por ejemplo, siempre, a pesar de que era herramientas para compositores, siempre fue tocando, siempre, y ellos agradecieron mucho eso. Entonces, celebremos esos espacios, apoyémoslos y llenémoslos de razones para quedarse y de fundamento para que estén bien elaborados también. Sí, buenísimo eso que decía Juan y también complementaba Adrián, como esa idea de tener un estudio más, un poco más completo, más antropológico casi de la música, ¿no? Y uno a veces se crea muy con esa idea de, listo, las melodía, ritmo, como que todo está muy estructurado desde la academia y tener como empezar a ver la música de una forma mucho más amplia y todo lo que tiene que ver, y más cuando es música tradicional, tiene que ver con la vida cotidiana, con los bailes, bueno, con toda la cultura, entonces siento que eso es muy vital. Y pensando un poco eso que decía Juan de los maestros también, preparando un poco las ideas para hoy, pensé que es muy loco porque, claro, digamos, la mayoría de universidades de entrada piden, no sé, que todos los maestros que van a enseñar tengan un grado o una maestría incluso, como que es algo mínimo, entonces uno dice, bueno, si uno quisiera incluir un maestro de música tradicional que seguramente no tiene un grado y menos una maestría en música, pues porque lo ha aprendido de otra forma muy diferente. Entonces, como que nomás de entrada, digamos que institucionalmente como que ya hay un quiebre ahí que casi que no deja, no permite eso. Entonces yo pensaba, bueno, tal vez será interesante que carreras como la de música, pero bueno, yo siento que muchas otras, no solo, pero sobre todo las artes, deberán también un poco como abrir ese panorama de realmente quiénes son los maestros, ¿no? En arte. Si el maestro es el que ha hecho un doctorado y ha estudiado académica toda la música,
académicamente toda la música o es alguien que realmente ha estado involucrado y ha desarrollado como un sonido propio o una tradición de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces siento que eso sería clave como que se empezaran a abrir, e incluso creo que en otros países hay maestros que he visto, por ejemplo, en jazz, que son maestros de toda la vida, que yo creo que tampoco tienen un título, pero son muy apreciados y dentro de la academia misma de jazz, y la gente estudia con ellos y es como el gran maestro, pero seguramente no tiene ni siquiera una maestría, pero como que a veces aprecias más eso. Entonces siento que eso sería muy interesante empezar a aplicarlo más aquí, como decía Juan, viajar a los territorios, como tener un acercamiento mucho más directo con estas músicas para que se enriquezca a nivel cultural de Colombia y se fortalezca todo esto y además no se pierda como ese vínculo directo con los verdaderos maestros de todas estas músicas, ¿no? Sí, de acuerdo. Incluso yo, Dani, como que diría, ni siquiera es un acercamiento antropológico, sino humano, Sí, porque a veces la antropología crea unas distancias y unas como jerarquías, ¿no? Como del estudioso y de los estudiados. Yo creo que esto o para mí tiene mucho más que ver con compartir, con entender y como ver las diferencias y a partir de ahí como construirnos es una cosa que a mí me parece muy linda. A mí me encarreta mucho, por ejemplo, el tema de las síncopas que tienen estas músicas, de esos porcentajes de síncopa que tienen las músicas, porque, y por eso me aterra tanto el método, porque cuando uno transcribe todo eso se pierde. Eh, entonces uno escucha un bombo tocado por la familia Balanta, por ejemplo, y no son tres negras, son dos negras un poquito más largas y una más cortica, y eso, ¿y por qué lo hace así? No sé, quizá porque su bombo es grande o porque su brazo es de esta manera o por una u otra manera, pero eso solo te puedes dar cuenta si vas allá y lo miras un rato, hablas con él, te ríes, comes, tomas algo, ¿no? Y participas de ese ritual, ¿no? Que son las músicas tradicionales y que me parece lo más lindo que nos recuerdan y que se ha olvidado en la ciudad y en la academia. Perdimos el ritual de todo, o sea, todo suena superfluo ahora, como que porque estudiamos las escalas y estudiamos los métodos y nos olvidamos de que la música en un principio es espíritu, ¿no? Es conexión espiritual entre los músicos, con la gente, con la tierra. Eso se olvidó en la ciudad y por eso a veces es tan aburrido estudiar música y por eso los estudiantes entran en crisis cuando están en sexto, séptimo semestre, porque se les fue el espíritu y tienen que recordarlo. Y tenemos en Colombia una cantidad de maestros que nos recuerdan eso, pero están por allá olvidados, ¿no? La universidad debería darles un título a ellos de doctorado y ponerlos a enseñar y con la hora mejor paga de todas las horas. Pero pues eso es algo que hay que ir construyendo de a pocos. Yo creo que se puede lograr en un tiempo. buenísimo, sí, Juan, totalmente de acuerdo. Super. Adrián quería mencionar algo también. No, acá estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Juancho. Sí, eso fue algo muy lindo también que sucedió un poco con los conversatorios que tuvimos dentro del colectivo y estas reuniones que hicimos de laboratorio. Fue como esa idea que dice Juan de ritual y de ver cómo realmente la música así fuera como una pequeña comunidad que creamos nosotros en Bogotá de compositores que a veces no es tan común. Como decía en el video Lorenzo, creo que era el que decía, sí, como que uno hoy en día y más con la pandemia suele trabajar muy solo y hacer sus creaciones y todo lo hace desde una perspectiva muy individual, también desde la ciudad. Entonces esta idea de trabajar de una forma más comunitaria, más entre todos creando, preguntándose, uy, ¿qué tal esto? Como formando, así sea desde nuestro ámbito que por supuesto tiene una influencia mucho más académica y no tenemos una tradición en Bogotá que digamos podamos como representar como tal, pero una parte de la idea del proyecto también es como ir forjando ese sonido de lo que es para nosotros bogotano, para los músicos de acá, con todas las influencias que tenemos, lo que nos gusta, lo que apreciamos, como poder apreciar y estudiar mucho más todas estas músicas tradicionales y ir creando como el propio sonido que como artistas nos puede representar de alguna forma desde Bogotá. Entonces, si quieren, ahorita podemos ver una de las composiciones y luego seguimos con otras preguntas que tengo para ustedes también, para seguir conversando un poco más, pero quisiera ver ahorita el video de la composición que hizo Juan Ignacio para el proyecto Tribuga, que se llama Común. Entonces, si aquí nos ayudan, porfa, para ver este videito. Listo, entonces vamos con el video y ya continuamos conversando con Adrián y con Juan.
Listo, buenísimo. Qué buen tema aquí de Juan Ignacio Arbaiza. Hermosa composición que hizo para el colectivo, para el Bogotá Colectivo de Compositores. Adriancho también. ¿Cómo la escuchó? Increíble, increíble, increíble. Acá detrás de cámaras andábamos hablando de, del tema, pues que a mí me parece que tiene una energía muy bacana y tiene unos elementos ahí, vuelve y juega que estábamos hablando, pues son bastante complejos, pero que a la hora de componerlos, inclusive Juan ya logra esa complejidad también sin pensar tanto, ¿no? Y sin conceptualizarlo tanto, entonces eso me parece pues muy consecuente con lo que él mismo estaba diciendo y el resultado pues es increíble, me gusta mucho la energía del tema y me recuerda mucho esos tiempos también de composición ahí colectiva cuando estábamos componiendo los discos de Redil y bueno, ahí ya también con Dani y el sonido de Dani y el sonido de Juan también me recuerda mucho ese sonido de Redil y en general me parece también muy, muy bien logrado pues con los elementos que estuvimos trabajando y muy bacano. Tremendo, Adriancho, qué ganas de tocar con Redil otra vez. Sí, pronto, pronto, pronto. Valdrá la pena la espera. Sí, está un poco como decía Adrián, siento que es muy importante y que Juan lo logra muy bien este tema y es como, a pesar de que hay muchas cosas que pueden parecer complejas, como que suene muy, muy natural y muy bien, ¿no? Como que uno a veces, como compositor, uno a veces piensa, uy, tengo esta idea y un montón de cosas, pero a veces como que acaba todo haciendo cada vez más complejo y suena así también, como que no pierde mucho la naturalidad un poco de la música y como ese espíritu que dice Juan que siempre debemos mantener de alguna forma y es como, sí, como el espíritu de la música, del sonido, del ritual, entonces siento que esta composición lo lograba de una forma increíble y fue, aunque era bien difícil de tocar, tuvimos que estudiarla muchos porque tenía cosas muy complejas, pero ya una vez uno entendía como, decía, uy, esto como que trascendía un poco el sonido y llegaba como a ese punto en el que está sonando, que es muy lindo. Excelente, excelente, Sí, excelente. y quería también, ya para la última parte del conversatorio, hablar también un poco sobre un fenómeno muy particular que he visto que sucede con las músicas tradicionales, tanto en México cuando estuve en Jalapa con el son jarocho, como aquí en algunas otras, como la música del Pacífico y otros, y es que está en el territorio y los músicos tradicionales a veces también está esa idea de mantenerlo tradicional, ¿no? Como que esto es nuestra tradición, que es muy sagrada, entonces por esa misma idea de mantener la tradición, a veces se tiene como, como la idea que hay que cuidarla, hay que dejarla muy quieta, como que, y incluso he escuchado gente que dice, no, pero es que ese grupo allá toca, pero eso ya no es música tradicional, sino que es otra cosa, como que se ve mal a veces dentro de lo tradicional salirse y como que hacen otras cosas, y no, eso ya se pierde la tradición, ya no están haciendo música tradicional, y a veces quisiera ver qué piensan como sobre eso, digamos, problemática que he visto a veces de lo tradicional en la música y también como qué es tradicional y qué no, y si lo tradicional siempre fue tradicional, porque siento yo que en algún momento la tradición se tuvo que inventar en todo un proceso claro y en forma comunitaria, pero no fue algo que siempre haya sido tradicional, sino que tuvo que inventarse, entonces desde esas ideas un poco cómo ven esa perspectiva. Bueno, yo creo que eso es una conversación que justamente ayer estaba teniendo eh, con la maestra Erien Corat de Ortiz de Buenaventura y es como las propuestas que están hechas, digamos, con ese sentido de preservar una tradición, pero a mí, digamos que mi posición frente al tema es que algo que esté hecho para el escenario, pues es una demostración y es una demostración que en cierto nivel cumple con la preservación, pero para mí la preservación está más ubicada en el territorio, en las acciones en el territorio. Entonces, digamos que ya cuando se pone al servicio de un escenario una música, yo siento que ahí
debe haber más libertad en ese sentido, como en lo creativo. Por ejemplo, le ponía yo un ejemplo como lo que pasó en Petronio, que en el Festival Petronio Álvarez, que fue un poco castrante en un momento, que los jóvenes venían con un impulso en la categoría de marimba tradicional, de hacer unos arreglos súper virtuosos y de hacer como unas cosas que se salían naturalmente de los códigos de lo que pasa en los arrullos, de lo que pasa en los bailes de marimba, en las tradiciones, pero que precisamente correspondían mucho al escenario y eran muy funcionales para el escenario, espectaculares y nacidas en el territorio y nacidas de personas que crecieron allí también y que aprendieron de los viejos. Ahí yo pienso que hubo como de pronto la oportunidad de que, pues no de que se despreciara lo otro, digamos el toque pausado de los viejos, que no contempla, digamos, como tantas pausas ni tantas, sino que es más un viaje de trance que busca precisamente que cumple una función en el territorio, pero que en el escenario, por ejemplo, nadie va a dejar pues tocando 15 minutos un tema, probablemente muy pocos escenarios van a permitir eso y para que una música de estas llegue al punto, digamos, cuando se trata de esta ritualidad, pues tiene que dejársele ese tipo de desarrollo, ¿sí? De 15, 20 minutos, media hora a veces, alternando los músicos con biche, con baile, con muchas cosas, con un altar en el caso de los velorios o arrullos que llaman acá. Entonces yo siento que como esa energía de los jóvenes aquí en los territorios no se puede frenar, digamos, por el hecho es una posición muy personal y controvertible, por supuesto, pero también es como que ellos son muy conscientes de que cuando hay unos espacios de arrullos, de cosas importantes acá en el territorio, pues no se van a poner a inventar pues cosas que no corresponden, sino van a estar metidos en los códigos, pero cuando ellos ya se ponen en un escenario, está bueno que experimenten. La música africana que conocemos hoy en día no, y digamos que ha tenido esa gran evolución virtuosa y probablemente eso ha sido la energía de los jóvenes y eso no niega, pues cuando uno escucha a un viejo tocar y le siente esa energía, esa ancestralidad, pues no es incompatible. Entonces, pues digamos como que esa es mi posición el folclore no es una fotografía y eso va evolucionando y los que son jóvenes hoy pues serán los maestros de mañana y sería interesante que tuvieran esos dos desarrollos porque el contexto del escenario es un contexto pues latente en muchos eh, de estos territorios también. Sí, es que creo que estaba fallando un poco la conexión. Entonces, también le... Yo te oí bien, Adriancho. Ok. No sé si también en el Facebook. Me imagino que sí. Sí, creo que estaba bien. Billy, hay una pregunta que nos decías, pero no la podemos leer. ¿Nos la puedes contar? Listo. Entonces, hablando con un fantasma. Y Juan, un poco también, no sé si nos quiere contar un poco cómo vives tú esa creación desde agarrar los elementos tradicionales y convertirlos. Yo recuerdo que una de las conversaciones que tuvimos con el colectivo también fue con Andrea, que ya nos decía, no, cuando yo empecé a estudiar música del llano, todo el mundo me hablaba del respeto, como el respeto, y está chévere que haga eso, pero con respeto, con respeto. Entonces decía, bueno, pero ¿qué es respetar la música tradicional? ¿Es hacerla igualita, aunque yo no sea de allá? O no tocarla, o mucho como qué es el respeto. Entonces siento que se dieron también conversaciones muy interesantes alrededor de eso, de como, uy, bueno, uno aquí desde Bogotá que no tiene una tradición, digamos, tan fuerte de ninguna manera, sino como que un poco la está como forjando a través de todo lo que llega, qué tiene permitido hacer y qué no, qué respeto, qué no, dónde, como hasta qué, en qué lugar está ese punto donde se pasa el irrespeto. Entonces, no sé si Juan quiere contarnos desde su experiencia, desde la creación de estas músicas con su propio lenguaje, cómo lo ve. Sí, pues lo que dice Adrián es cierto, es un punto bien delicado, digamos, de muchas opiniones, ¿no?
y donde entra también el sentir de cada persona. Yo lo voy a contar también desde mi proceso. Digamos que yo siempre he tenido un interés muy grande por las músicas originarias, de Perú primero, luego de Colombia y ahora del mundo. Son las músicas que más me mueven el cuerpo y las vísceras y que yo siento que me conecto con ellas. Incluso el jazz lo escucho muy desde ese lado, ¿no? Desde la música tradicional. Em, y desde ahí he iniciado una búsqueda también personal de encontrar quiénes son mis ancestros, ¿no? Que en un principio a uno solo le hablan de los apellidos que tiene, que son sus ancestros europeos. Y está interesante que esto lo hagamos todos porque es casi inevitable, afortunadamente, encontrarnos con negros e indígenas en nuestro linaje. Entonces, desde ahí yo me empiezo a dar cuenta que esta música de alguna manera también me pertenece. ¿Sí? Formo parte de las tres etnias. Ahora, claro, yo nací en Lima, en una capital, y ahora vivo en Bogotá. Mi mamá es colombiana, mis abuelos maternos son de Boyacá, mis abuelos paternos son de Pacasmayo, en Perú. Entonces tengo una mezcolanza inmensa que de alguna manera me permite, entre comillas, ser irrespetuoso, porque soy hijo de todos y de nadie, ¿cierto? Entonces desde ahí empiezo a trabajar y empiezo a hacer una búsqueda personal que va muy también hacia adentro y que creo que es la búsqueda del artista y es ojalá la búsqueda que todos los que estamos en este camino de la música nos hagamos y nos preguntemos qué es lo que somos nosotros, cómo queremos sonar. Y si hacemos esa búsqueda que también es muy desde el amor a nosotros mismos y el amor a nuestro entorno y nuestra cultura, creo que ese irrespeto va a quedar en un segundo plano y ni siquiera lo vamos a pensar. Vamos a empezar a crear cosas que son nuestras y que comparten con estas músicas del Pacífico o en el caso de Andrea con las músicas del llano, que comparten de una manera muy amable, ¿no? Y que pueden hablar un mismo lenguaje sin tener que imitarlos, porque, digamos, eso a mí me parece incluso más irrespetuoso, ¿no? Armar un grupo de marimba para tocar la música como la tocarían ellos, es empezar a pisar terrenos que no son los míos. Quizá para aprender está bien, pero yo no quisiera irme de gira tocando música tradicional de marimba, que eso lo hagan los que son del Pacífico. Pero sí me encanta irme de gira con Redil, por ejemplo, que lo hicimos tanto, tocando una música del Pacífico que era nuestra versión de esa música y que también acercaba a la gente a esa sonoridad y le hacía preguntarse qué es ese instrumento, qué es la marimba, qué son esos ritmos de 6/8 tan atravesados, pero los acercaban desde una perspectiva que era la nuestra y luego ellos ya cada uno llegará, investigará y se acercará a los maestros y experimentará también con lo que hacemos con Redil, que finalmente Redil es una escuela y Bituin es una escuela y Mucho Indio es una escuela y Curupira es una escuela. Cada uno de esos grupos está gestando una sonoridad que se convierten por sí solos en una tradición, ¿no? Y si entre los músicos que hacemos esas pequeñas tradiciones en Bogotá nos juntamos, finalmente vamos a crear un sonido que suena a nuestro sonido en Bogotá, que suena a Matic Matic o que suena a San Café o que suena a nosotros, ¿cierto? Entonces, por ahí lo veo yo. Entonces, como que eso del irrespeto, eh, y el respeto es un tema que puede pasar, yo creo que a un segundo plano, porque si no, uno se va a volver loco, ¿no? Uno va a querer hacer música que ama y no la va a poder hacer y se va a sentir siempre mal o no sé, va a haber un problema. Entonces, Sí, así lo... totalmente de acuerdo. Y yo siento que hay pues sí, yo también me pregunté mucho eso, inclusive desde la fundación de Redil, que fue con mi tesis de grado de una aproximación urbana a la música de marimba. Y una de las preguntas fundamentales era esa: ¿cuál es esa línea de respeto que yo no debo como pasarme para otro lado? Y Hugo Candelario me dijo una cosa muy interesante para ese entonces cuando lo entrevisté. Me dijo, no, pues desde que sea bailable la música, ahí está como la línea, no sé qué. Y yo, maestro, pues yo la verdad no creo, no sé, de pronto Muy en un difícil. festival hippie o alguna cosa la gente va a bailar con esta música, pues si yo la llevo al Petronio, probablemente nadie baile. Entonces él se quedó pensando y estábamos comiendo y se quedó pensando un rato y bueno, a ti a esta música te llevó un gusto, un gustico inicial, y ese gusto es el que lo lleva a uno a desarrollar y el que lo lleva. Cuando yo empecé a componer lo de Bahía Sinfónico y todo eso y empezaba como
a ponerme muy cerebral y como a abandonar mi gusto para demostrar más, ahí la cosa no funcionaba. Entonces yo creo que para ti y para mí, me decía él, pues y es como para responder la pregunta, ese respeto debe ser como no abandonar ese gustico inicial, eso que te motivó a ti. Yo creo que eso fue para mí y sigue siendo una premisa en la creación de estas músicas. Y ya en una versión más contemporánea de esa visión es como pues no atribuirnos cosas, como lo decía Juan, que no nos corresponden. Más allá de, vamos, que ahí yo sí difiero con Juan de pronto, si uno, porque lo he hecho irme de gira pues con Pambil, que tocamos música tradicional, pero digamos como no atribuirse como rótulos pues que no nos pertenecen. Yo no soy un maestro tradicional ni soy un maestro de la tradición, soy un puente. Yo no hago música tradicional si la estoy haciendo pues digamos como fuera de ese contexto y no soy de ahí. Entonces pues sí, es muy válido tomar esos elementos, se agradece mucho que se destaquen esos elementos desde otros lugares. Y quería pues retomar, antes de cerrar mi intervención, pues unos comentarios que vienen haciendo acá la gente. Pedro Pablo Rayo: las tradiciones se deben fomentar de manera formal en las universidades y así entretejer el saber pedagógico, dándole la altura académica a quienes por experiencia mantienen viva la cultura. Pues ahí apoyando los comentarios de Juana, de las observaciones de titular pues a estos maestros que ya tienen precisamente su maestría y su doctorado ganado, honoris causa. Pauline Sartori: muy linda composición. Santiago de Mendoza: muy grande, está increíble. Leonardo Valencia: buen trabajo. Bueno, tenemos a Pedro también Struge, desde Barcelona, si no estoy mal. Sí, el querido Pedro. Ese tema de recién está muy sabroso, y quizá la definición de tradición sería un jarrón de un barro mágico que es maleable. Totalmente de acuerdo. Y nos mandan saludos desde Chalapa, Marisela Salas Flores. Un saludo de vuelta. Sí, increíble. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan y Adrián, como que de esa idea que dio Juan, como de ir estructurando ese sonido de Bogotá, que fue algo que estuvo mucho en mi mente con la creación de este colectivo, porque yo siento que ya estaba ahí. Yo dije, uy, quiero ser un colectivo con estos músicos que además eran muy cercanos, pero yo decía, yo siento que ya existe como un sonido que los atraviesa a todos de alguna forma. Entonces, como reconocerlo y irlo como fortaleciendo. Entonces, siento que eso fue un papel clave que vamos haciendo con el colectivo, y que ojalá pueda hacer para que con el Bogotá Colectivo de Compositores se sigan los años y cada vez haya más artistas de todas las disciplinas, como fortaleciendo desde muchas tradiciones, pero como ese sonido que queremos crear desde Bogotá. Y un poco de lo que decía Juan de lo del respeto y de la creación, yo siento que, y que dijo Adrián muy chévere, era sobre el gusto. Yo siento que cuando yo hago una composición, ya sea inspirada en cosas tradicionales o no, siento que para mí lo que más debo respetar de alguna forma es eso del gusto. Como yo digo, bueno, con la tradición que yo tengo, con lo que he escuchado y con lo que más me gusta a mí y estudiar música, tengo que respetar mi creación como artista. Es eso, como cómo logro para que sea lo más sincero que viene de mí, que realmente me llene a mí y como que sienta que desde ahí puede expresarle a los demás. Y de esa forma es, pues, al menos en mi caso, es más sencillo que pensar, uy, ¿será que esto, como será que aquí ya me pasé de esa línea de que si es bailable o no? ¿Será que les va a gustar? Como que yo siento que eso puede ser y respetarse más a uno mismo y al espíritu de la música, como decía Juan. Y bueno, pues nosotros tres al menos estamos aquí en Bogotá, somos artistas, músicos bogotanos, entonces también respetar eso, como eso es lo que tenemos, y ser lo más sinceros posibles con lo que queremos. Pero la idea con el colectivo y con todo esto que hemos hablado es que cada vez en Bogotá y en toda Colombia, y ojalá en ese arte también tradicional como que se fortalezca y se aprecie más, porque siento que en muchas esferas todavía no se aprecia lo suficiente. Yo mismo cuando empecé a estudiar jazz, era como jazz, y me decía, no, folclórico, y yo, no, esa vaina no, o sea, ¿para qué? Como que no le veía sentido, y estoy a punto de irme a estudiar afuera jazz, y al fin no me fui. Dije, uy, menos mal no me fui, porque al quedarme empecé como diga, venga, esta música del Pacífico, de hecho fue con Adrián que nos invitó con Reil a empezar como a conocer esto, y la música de gaita, y como que empecé a decir, oigan, esto es la riqueza más increíble que hay, y yo no la veía, ¿no? Siendo músico. Entonces siento que eso es lo que sería increíble, que todos pudieran verla, y así no todos tengan que ser
aficionados o encantarles cierto tipo de tradición, sí apreciar toda la riqueza y todo lo que hay allá que para mí vale más que muchas cosas académicas y tiene más riqueza en todos los niveles, entonces es como apoyar un poco más eso y incentivarlo también en la creación desde lo que cada uno tiene y cada uno es como artista y como ser humano también, como decía Juan. Chévere. A mí esto de la danza me ayuda mucho también, lo que decía Adrián. Mm. Como que uno se quiera mover, así sea baile hippie, pero que se quiera mover. Eso ayuda un montón, ¿no? Como que ahí están esas músicas ligadas todas a la danza y uno no se puede olvidar de la danza, de cualquier tipo de danza, de que uno que se quiera mover, ¿no? Total, total, sí, ahí eso es una de las partes también que es esencia y de esos elementos que vemos que decíamos que trascienden más allá del sonido, ¿no? Esa vibración también y el cuerpo involucrado ahí todo el tiempo. Buenísimo. Pues bueno, yo creo que ya estamos llegando al término de este primer día del evento de Tribugá. Agradecerles a todos los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, a todos los que nos acompañan y recordarles que vamos a estar mañana miércoles también por el Facebook de Eventos de Artes de la Javeriana a las 6 con otro conversatorio increíble. Van a haber solo mujeres, van a estar varios artistas invitados del colectivo que son Andrea Hoyos y Joana Maya, pero también otras artistas de una de fuera del país, colombiana y otras, y Juanita Delgado y Marcela Pardo, que van a hablar un poco de cómo el arte, cómo desde el arte se pueden hablar de problemáticas sociales, ambientales, de género, bueno, todo esto, como desde el arte abordarlo, que ese fue también uno de los puntos claves, digamos, en todo este proceso del colectivo. Pues agradecerle mucho a Adrián por toda su participación en el proyecto, la formación y todas las enseñanzas que nos dio, y a Juan Ignacio también por estar con nosotros y por hacer parte de este colectivo que ojalá podamos mantener muchos años y crear muchos proyectos y, bueno, seguir trabajando, divirtiéndonos y también mostrando muchas realidades desde el arte que también nos interesa mucho. Y bueno, agradecer también a la Javeriana, a la Facultad de Artes por todo el apoyo que nos están dando en los eventos. Y entonces, bueno, despedirnos, si quieren despedirse también Adrián, a Juan. Chao, Dani, muchas gracias por dejarme hacer parte también de este proceso. Gracias también a la Javeriana por apoyar este bello proyecto. Gracias a Billy ahí detrás de bambalinas por hacerlo posible y coordinar todo. Y bueno, también muy contento. Espero que se escuchen todas las composiciones, que se las disfruten, están increíbles. Gracias, Dani. Gracias a ti por esta iniciativa y por toda la energía que le pones a esto, por invitarme y a todos los músicos que formaron parte del proyecto, a Silvia, a Camila, a Camilo, a todos y a todos también los que están escuchándonos y que se conectan con estas ideas. Es tremendo poder estar hablando de estas cosas. Buenísimo, Juan. No, gracias a ustedes. Y también el viernes, me faltó decir que el viernes es el cierre ya, el lanzamiento oficial del librillo que vamos a sacar con las composiciones, con el arte que hicimos con los artistas de Kipdo también, que mañana también se va a hablar un poco más de eso y el viernes con todos los del colectivo. Entonces, muy bienvenidos. Los esperamos este miércoles y viernes a las 6 p.m. por el Facebook de eventos. Y bueno, gracias por compartir. Y esto fue el proyecto Tribugá. Y a lo largo de estas semanas vamos a estar lanzando como uno por uno cada una de las composiciones de los 5 compositores y una muestra también de lo que fue el arte gráfico y visual de todo el proyecto. Entonces, para que estén pendientes ahí desde el Facebook de Simples Paisajes y también el mío de Daniel de Mendoza, Silvia Bermúdez y bueno, todos los integrantes del colectivo. Entonces, un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Y bueno, bendiciones a todos. Cuídense.